Muy bien, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al seminario interinstitucional del posgrado, particularmente del doctorado en Derechos Humanos. Es un gusto para mí estar el día de hoy con ustedes. Presento a la doctora María Elisa García López, quien es profesora e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Me voy a permitir leer una breve reseña. Es doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca en España, en cuya Facultad de Derecho estudió la licenciatura. Fue profesora de Derecho Constitucional desde el año 1998 hasta el 2008, así como coordinadora de los cursos de posgrado en Derecho Constitucional. Estudió una maestría en Acción Solidaria Internacional y de Europa, esto en la Universidad Carlos III de Madrid, y una segunda maestría en Derecho Migratorio y de Extranjería en la Universidad Autónoma de Madrid. En ambos casos, becada por excelencia académica. Asimismo, se desempeñó durante 3 años como investigadora del área de derechos humanos dentro de la unidad de apoyo del Instituto Nacional de Administración Pública de Madrid. Actualmente es profesora investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas, en donde fue incorporada tras ser beneficiada de un proyecto de retención financiada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Coordina el proyecto Cátedras CONACYT sobre protección jurídica de niñas y mujeres migrantes en la frontera sur, que formuló en el año 2018. Asimismo, es directora de la Clínica Jurídica de Derechos en Movimientos de la UNACH. Finalmente, me gustaría comentar que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 1, dependiente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Asimismo, cuenta con el reconocimiento como docente PRODEP dentro de nuestra universidad. Antes de todo, también quisiera agradecer a nuestra coordinadora del posgrado interinstitucional, la maestra Liliana Arcos Mata, y a María Fernanda. Sin más, doctora, adelante, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. ¿Se me escucha bien? Antes que nada, porque yo antes no escuchaba tan bien. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Buenas tardes, sí Bueno, se escucha bien. antes que nada agradecer la presentación del doctor Luis Manuel. Luis Manuel es colega y amigo, así que me siento muy, muy contenta de que me haya invitado y tenga la oportunidad de compartir algunas reflexiones con todos ustedes. También a los coordinadores de las distintas sedes, que no tengo el placer de conocerlos personalmente, pero quiero agradecerles esta oportunidad. El día de hoy yo voy a reflexionar sobre movilidad y derechos humanos, voy a hacer este vínculo y voy a intentar sobre todo dar un enfoque muy práctico de cómo la teoría dogmática de los derechos fundamentales es muy útil para resolver muchas cuestiones de la práctica cotidiana. Digo esto porque en esta sede seguro que sobra, pero me pasa mucho que en muchas clases, muchos alumnos cuestionan la teoría de los derechos humanos como algo que suena bien, pero que es poco útil o que está alejado de la realidad. Entonces aquí pretendo demostrar todo lo contrario, cómo tener un buen marco constitucional en esta materia nos puede ayudar a detectar vicios de inconstitucionalidad, a poder argumentar bien. Es un poco el objetivo de la sesión de hoy. Voy a proyectar un segundito, no hice prueba antes, sí puedo compartir, ¿verdad? Bueno, sí, ya estoy, yo ahora ya no les veo a ustedes, ahí me avisan si se ve. A ver un momentito, voy a amplificar. ¿Se ve la presentación? Sí, sí se ve. Sí. Perfecto. Bueno, pues como les comentaba el día de hoy, el objeto de estos 40 minutos, una hora que vamos a tener juntos, es hablar sobre movilidad y derechos humanos y ver cómo en esta materia se están acumulando los desafíos en México y sobre todo verlo desde el punto de vista jurídico y concretamente desde el marco que nos proporciona la teoría dogmática de los derechos fundamentales, que es también el objetivo del doctorado que ustedes están cursando. Entonces, un poco ¿por qué va tan lento? Un momentito. Bien, el itinerario o la ruta que yo les propongo para hoy es, en primer lugar, hablar de un derecho fundamental que está en el corazón de todos los procesos de la movilidad humana, que es la libertad de tránsito. De hecho, luego nos vamos a centrar dentro de los diversos procesos de movilidad humana, concretamente en el proceso migratorio, es decir, en aquella situación donde una o varias personas hacen uso de la libertad de tránsito
y traspasan una o varias fronteras internacionales, lo que significa que están en el territorio de un Estado y que carecen, de la nacionalidad de ese Estado, que son personas extranjeras o no nacionales, y que por lo tanto se les aplican las normas de lo que llamamos derecho de extranjería, asilo o refugio, aunque habitualmente en México se suele hablar derecho migratorio. Es mucho más correcta la otra denominación, luego veremos por qué, y también en los artículos que yo les sugerí leer, ahí viene bien las diferencias y las complicaciones que tiene esta diferencia. Bueno, entonces, en primer lugar, la ruta que yo les propongo es reflexionar sobre el derecho a la libertad de tránsito, ver qué es este derecho, cuál es su contenido y cómo se vincula con el derecho de extranjería. En segundo lugar, reflexionar sobre la libertad de tránsito en conexión con el derecho a migrar y ver si podemos derivar un derecho a migrar. En primer lugar, en el derecho internacional de los derechos humanos, exploraremos los documentos jurídicos más importantes de la materia para finalmente deducir si podemos de ahí extraer o no un derecho a migrar en el derecho internacional público, y posteriormente descender al derecho constitucional mexicano. Examinaremos el artículo 11 de la Constitución mexicana y de ahí ya vamos a bajar a las normas que desarrollan el marco constitucional. Voy a explicar muy brevemente algunos de los puntos más controvertidos de cómo el desarrollo legislativo en esta materia, en su aplicación a las personas extranjeras, es decir, no nacionales, plantea muchos retos, y vamos a ver un poco los puntos más controvertidos de la ley de migración dentro del desarrollo legislativo de la libertad de tránsito. Vamos a estar todo el rato hablando de libertad de tránsito. Posteriormente vamos a ver algunos de los pronunciamientos más importantes de la Suprema Corte en esta materia. Esta era una materia donde hace años había muy pocos pronunciamientos, pero en la última década, coincidiendo con la importancia cada vez mayor del fenómeno migratorio en México, tenemos pronunciamientos muy, muy importantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que están moldeando jurídicamente esta materia. Luego vamos a ver el desarrollo reglamentario. Me voy a centrar en la constitucionalidad de una norma que está en el Reglamento de Migración y que obliga a las personas extranjeras a permanecer en la misma entidad federativa donde inician una solicitud de refugio. Y si da tiempo, aunque realmente lo dudo, el último punto sería establecer esta conexión tan importante entre los migrantes considerados como minorías insulares, explicar qué es esto porque viene de la doctrina norteamericana, y luego ver cómo en este tipo de materias la intervención del Poder Judicial es absolutamente decisiva, creando con su jurisprudencia nuevos contenidos de los derechos. Y aquí lo vamos a ver, aunque, insisto, este último punto es probable que no dé tiempo. Bien, en primer lugar, vamos a explorar qué es esto de la libertad de tránsito, que también se llama libertad circulatoria o deambulatoria o de desplazamiento o de movimiento. Este es uno de los derechos fundamentales más importantes que se consagró desde los inicios del Estado liberal de derecho y que garantiza la facultad de las personas de ir y venir, es decir, de desplazarse a lo largo de un determinado territorio geográfico, que suele ser el territorio de un Estado, sin que haya obstáculos físicos a dicho desplazamiento. La libertad de movimiento incluye no solamente la libertad de desplazarse, sino que al moverse las personas pueden elegir una residencia dentro de ese territorio en donde se están desplazando, y también pueden cambiar de residencia o salir del país. Bien, entonces, si vemos la libertad de movimiento desde un punto de vista jurídico, tendríamos que descomponerla, porque es un derecho muy amplio, muy complejo, como mínimo en dos facetas o en dos facultades. En primer lugar, está lo que la doctrina denomina la faceta interna de la libertad de tránsito, que supone la posibilidad de desplazarse dentro de los territorios de un Estado. Por lo tanto, es dentro de un Estado sin que haya habido ningún desplazamiento de una frontera internacional. Cuando las personas, tanto extranjeras o nacionales, se mueven dentro del territorio mexicano, estaríamos hablando de la libertad de tránsito interna. Y sin embargo, cuando ese movimiento, esa facultad de desplazamiento libre en ausencia de trabas físicas, implica traspasar una frontera internacional o varias, entonces ya estamos hablando de la migración de carácter internacional y por lo tanto del derecho de extranjería, y aquí estaríamos entrando en la faceta más controvertida de la libertad de tránsito, que es la faceta internacional o interestatal. Este derecho fundamental es un derecho que actúa como llave para otros múltiples derechos que exigen el desplazamiento físico y por lo tanto la posibilidad de contactar con otras personas y reunirse con otras personas. Por lo tanto, este es un derecho fundamental que permite a su vez
ejercitar otros muchos derechos, como pueden ser los derechos de reunión, de asociación, el derecho a la educación, el derecho a la salud, la libertad religiosa en su faceta externa, es decir, cuando estamos ejercitando un culto que es que es interno nuestro y que lo ejercitamos externamente y por lo tanto necesitamos desplazarnos a aquellos lugares, templos, espacios religiosos para poder ejercer ese derecho. Y además está desde siempre, es decir, históricamente, mucho antes del surgimiento moderno de los derechos fundamentales, la libertad de tránsito existía y además estaba íntimamente vinculada al ejercicio de libertades económicas, la libre circulación de personas, de mercancías, incluso de capitales, al comercio y al ejercicio del turismo, tanto interno como internacional. Es decir, que estamos hablando de un derecho que tiene implicaciones esenciales para cualquier país y que en el caso de México supone también muchísimas implicaciones para el Producto Interior Bruto. Pero además este derecho, que es con carácter general un derecho llave, que permite acceder a otros muchos derechos, en materia migratoria es muchísimo más importante porque aquí es una llave que actúa como un candado que va a poder ejercitar o no, o que va a obstaculizar o incluso impedir el ejercicio de otros muchos derechos de los cuales las personas extranjeras pueden ser formalmente titulares, tanto en la Constitución como en la ley. Y esto lo vemos claramente. Si una persona extranjera es expulsada del país con las diversas denominaciones que tenemos dentro de la ley de migración, deportaciones, retorno voluntario, retorno asistido, en estos casos supondría la negación de la libertad de tránsito cuando es de forma coercitiva. Bueno, y si exploramos en el corazón de este derecho, es decir, cuál es el bien jurídico subyacente que se protege cuando estamos ejercitando cuando se garantiza la libertad de tránsito, descubrimos que detrás de la libertad de tránsito está el libre desarrollo de la personalidad. Este es un derecho bastante antiguo, aunque entró en la Constitución mexicana de forma bastante reciente y últimamente, a lo largo sobre todo a lo largo del nuevo siglo, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ha dado un lugar cada vez más importante porque considera que el libre desarrollo de la personalidad no solamente es un derecho fundamental en sí mismo, que lo es, sino que también es un valor jurídico y un principio que permea todo el ordenamiento jurídico y que supone la concesión de una libertad personal, y aquí esto es literal de la Suprema Corte, que es de carácter residual, es decir, que se pone en funcionamiento cuando no hay otros derechos que protejan esta específica libertad. O dicho de forma más sencilla, en el corazón de la libertad de tránsito está el libre desarrollo a la personalidad como aquella gran libertad que posibilita que cada uno de nosotros podamos formular nuestro proyecto de vida de forma libre, sin interferencias como mínimo del Estado, y que podamos ejecutar nuestra vida conforme a nuestros ideales de la forma más libre que podamos, siempre que no dañemos ni derechos ni bienes de terceros. Esto es un poco sobre el contenido y las características del derecho a la libertad de tránsito, pero además este es un derecho que, como la mayoría de los derechos, no es de carácter absoluto, lo que significa que es susceptible de restricciones y que incluso puede ser objeto de suspensiones en concurrencia con los llamados estados de excepción o estados de emergencia constitucional. Y lo vimos clarísimamente con la emergencia del COVID. El COVID supuso en muchos países, no así tanto en México, la restricción e incluso la suspensión de la libertad de tránsito cuando se obligó a muchísimas personas que no ejercían actividades esenciales, actividades económicas esenciales, a permanecer en sus hogares. Aunque, insisto, en México esto no pasó porque fueron recomendaciones no vinculantes, ¿sí? Además, es un derecho que admite distinciones y modulaciones tanto en la titularidad como en su ejercicio por parte de personas nacionales y extranjeras. Para los nacionales es un derecho que no se cuestiona porque siempre tienen el derecho natural a entrar y salir de sus países. De hecho, constituye un principio general del derecho internacional público, que es que todos los nacionales tienen la facultad de salir y por lo tanto no se les puede prohibir entrar en su territorio y también de salir de él. ¿Qué ocurre, sin embargo, con las personas extranjeras? Pues que con las personas extranjeras sí existe la posibilidad de condicionamientos, tanto en la titularidad como en el origen, perdón, tanto en la titularidad como en el ejercicio, perdón, y por eso estamos hablando de que este derecho está en el corazón del derecho de extranjería, entendiendo por este derecho aquel conjunto de normas del ordenamiento jurídico que rigen las condiciones en las que una persona extranjera, es decir, no nacional, puede entrar al territorio de México, puede desplazarse libremente dentro de dicho territorio y puede salir de él.
Bien, considerando esto que les hablaba sobre que es un derecho que sí admite diferencias tanto en la titularidad como en su ejercicio por parte de extranjeros, esto clarísimamente lo establece la ley mexicana de migración, cuando establece, con respecto a los mexicanos, que los mexicanos no podrán ser privados del derecho a ingresar en territorio nacional y tampoco se les puede prohibir la salida. Por lo tanto, estamos hablando de un derecho fundamental que además entra, digamos, la palabra no es conflicto, pero que está íntimamente vinculado a la soberanía estatal. Es decir, a la facultad que tiene cualquier Estado de controlar su territorio, controlar las personas que entran en su territorio y que se desplazan a través de él, y esta además es una potestad de carácter soberano. De hecho, en una época en la que la soberanía estatal está cada vez más erosionada, es cada vez más porosa, se dice que esta es un área, el derecho de extranjería, asilo y refugio, donde la soberanía estatal es todavía más omnipotente que en otras áreas. Bien, entonces aquí ya entraríamos en la segunda parte de esta conferencia y aquí la reflexión sería, ¿podemos deducir del derecho internacional de los derechos humanos y posteriormente del derecho interno mexicano que existe un auténtico derecho a migrar? Y para ello tendríamos primero que ver en qué consiste el contenido de este derecho. Si somos un poco sistemáticos, para poder hablar de un auténtico derecho a migrar, la palabra migrar es un hiperónimo, es decir, un gran concepto donde entran otros muchos subconceptos. Entonces tendríamos que ver cuáles son esos conceptos que englobaría en primer lugar la facultad de inmigrar, es decir, de entrar en un país sin ser nacional de él, porque si entras en un país y eres nacional del país, no inmigras, directamente entras en tu propio país. También supondría, pensando en el derecho a migrar, otra facultad que sería como el otro lado de la moneda, que sería la facultad de salir de un país, tanto propio como ajeno, y por lo tanto el derecho a emigrar. Y estas dos facetas están en relación de dependencia mutua, porque normalmente una persona puede salir de un país si entra en otro, no permaneces en un limbo jurídico. Y además, si somos rigurosos, exigiría también la facultad o el derecho a no emigrar, es decir, a no migrar, es decir, que si las personas así libremente lo deciden, puedan permanecer en su país de nacimiento o en un tercer país previo de residencia, y esto supondría excluir la migración de carácter forzada o forzosa, que paradójicamente es justo dentro de los movimientos migratorios en México, la mayor parte de los movimientos migratorios son de carácter forzado. Bien, y esto significa que este derecho a no emigrar, es decir, a poder permanecer si así lo deseas en tu propio país de origen, y que haya condiciones que te lo permitan, se conecta con el derecho de asilo y refugio y más allá con el derecho al desarrollo, lo que supone una enorme complejidad. Pero estas facetas del derecho a migrar son muy confusas en general en todo el mundo, pero yo siento por mi experiencia que son más confusas en México, donde a mí me ha pasado muchas veces que personas que saben mucho de esta materia consideran que existe un derecho a migrar en el derecho internacional. Y como ejemplo les pongo ahí que en el año 2019 existió una iniciativa de reforma constitucional emitida por Porfirio Muñoz Ledo, donde pretendía introducir dentro de la Constitución mexicana un derecho a migrar, aludiendo para ello, es decir, basándose jurídicamente para ello en el derecho internacional de los derechos humanos. Cuando exploremos el derecho internacional de los derechos humanos y luego el derecho constitucional mexicano, podremos ver si esta iniciativa tenía una solidez jurídica o no. De entrada lo pongo como ejemplo de lo necesario que es reflexionar sobre estos temas. Bien, ¿qué ocurre en el derecho internacional de los derechos humanos? El corazón del derecho internacional de los derechos humanos es la Carta Internacional de Derechos Humanos, que está compuesta por la Declaración Universal y los dos pactos internacionales del año 1966. Si empezamos por la Declaración Universal, la libre circulación o la libertad de tránsito está reconocido en los artículos 13 y 14. El artículo 14 no lo transcribo, pero el artículo 13, que ahí lo tienen, toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Y en el segundo párrafo, toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Si leemos esta norma un poco a las carreras, como yo estoy haciendo ahora por cuestiones de tiempo, podemos deducir de forma errónea que en esta norma, que es decir, que en este artículo de la Declaración Universal, existe un auténtico derecho a migrar. Pero aquí la reflexión va, y ahí lo he puesto un poco subrayado, ¿dónde está la trampa? En estas partes que yo he subrayado. Si vemos la titularidad activa es extraordinariamente amplia
Si hablamos de toda persona, significa que tanto nacionales como extranjeros son titulares del derecho, pero en el primer párrafo de este derecho, cuando nos dice que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado, ya nos está demarcando que esa libertad circulatoria se ejercita dentro del territorio de un Estado y por lo tanto aquí estaríamos consagrando la libertad de tránsito interna, esa primera faceta que vimos en las diapositivas anteriores. Y en el segundo párrafo de este artículo aparece el derecho a salir de cualquier país, este sí es de toda persona, pero sin embargo, cuando hablan del derecho a regresar, ya no tenemos una titularidad activa universal porque hablan de su país. ¿Quiénes son de su país? Los nacionales de su país, lo que significaría que esta segunda faceta ya tendríamos que hacer modulaciones con respecto a nacionales y extranjeros. Los nacionales sí pueden regresar a su país y de los extranjeros no nos dice absolutamente nada. Además nos lo dice de una forma tan inteligente y tan ambigua que induce a la confusión. Entonces, de forma muy resumida, ¿qué podríamos deducir de este artículo, del artículo 13 de la Declaración Universal? Pues que la titularidad efectivamente es muy amplia, salvo del derecho a regresar a su país, que solo es para los nacionales, que se consagra el derecho de salir de cualquier país, incluido del propio, y que por lo tanto se consagra el derecho a emigrar, salir de tu país o de un tercer país en busca de mejores oportunidades de vida. Se consagra el derecho a regresar a su país, luego hablan del retorno de los nacionales. Habla también del derecho a circular y establecerse la residencia dentro del territorio de un Estado, pero ya estás dentro, luego es la libertad de tránsito interna. Y además, si ponemos en correlación la omisión del derecho a entrar en un Estado con respecto a los extranjeros y el hecho de que se circunscriba en el apartado segundo de esta disposición el derecho de regresar a los nacionales, vamos a tener ya una visión un poco más clara de lo que los Estados no querían regular en esta norma y aquello que no quieren regular en el derecho internacional público significa que queda circunscrito dentro del ámbito de la soberanía nacional interna de cada Estado. Es decir, que cada Estado puede regularlo libremente, que ahí no se va a meter el derecho internacional público. Esto significaría, si volvemos al derecho a migrar, que tenemos un reconocimiento parcial del derecho a migrar porque sería como un derecho asimétrico dentro del derecho internacional de los derechos humanos. Se reconoce el derecho a migrar, pero no aparece la facultad correlativa de inmigrar, es decir, de entrar a un país sin tener la nacionalidad del territorio de ese Estado donde vas a entrar. Y además tampoco aparecen regulados los límites de este derecho. Si ahora ya vamos al artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y aquí ya estamos hablando de un tratado internacional vinculante donde los estados se las juegan y por lo tanto van a ser más escrupulosos y más estrictos en la redacción, aquí vemos que estamos ante una norma mucho menos generosa que la Declaración Universal, porque aquí habla claramente de toda persona que se halle legalmente en el territorio de un estado, tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia, es decir, que está circunscribiendo la titularidad activa del derecho a entrar en un estado y moverte por él a aquellas personas, tanto nacionales como extranjeras, que cumplan con los requisitos legales internos de dicho estado, por lo tanto que sean extranjeros regulares. Y luego el resto de la norma es similar a la anterior, a la Declaración Universal, con la diferencia que en los apartados terceros y cuartos se regulan los límites de los derechos. Y un límite que sí quiero que tengan muy presente es que estos derechos antes mencionados, nos dice el apartado tercero, no podrán ser objeto de restricciones, salvo, es decir, las restricciones tienen que ser excepcionales, no pueden ser la norma general y tienen que estar previstas en una norma de rango legal. Y esto siempre es un requisito que es absolutamente necesario para la restricción de cualquier derecho fundamental. Y ahora lo subrayo porque en la parte final de mi exposición veremos un vicio de inconstitucionalidad que está relacionado con esto, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que podríamos deducir o qué facultades dentro de la libertad de tránsito aparecen reconocidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos? Pues clarísimamente tenemos que la libertad circulatoria interna está reconocida a favor tanto de los nacionales como de los extranjeros que están en situación regular. Se reconoce también el derecho a salir de un país a favor de toda persona y el derecho de entrar en un país, al igual que la Declaración Universal, está reconocido a favor de los nacionales de dicho país. Es decir, que volvemos a la misma historia que en la Declaración Universal, solo que en un tono mucho más restrictivo, donde aparece el derecho a emigrar, pero no se reconoce la facultad correlativa de inmigrar si no eres nacional de ese Estado. Si luego ya salimos de la Carta Internacional, o más bien antes de salir,
como podemos tener dudas respecto a este tipo de normas, lo que podemos hacer es recurrir a la interpretación auténtica. En este caso, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es interpretado de forma auténtica por el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Entonces, si recurrimos al Comité de Derechos Humanos, investigamos entre los diversos documentos que ha emitido este comité, que son normas de soft law, no son normas vinculantes, nos encontramos con la observación general número 27, que está justo estudiando el artículo 12 del Pacto Internacional, lo está interpretando, y donde nos dice ya el Comité de Derechos Humanos de forma mucho más clara, nos dice, en principio, los nacionales de un Estado siempre se encuentran legalmente dentro del territorio de ese Estado, es un derecho natural, y ya nos dice de forma muy clara, el pacto no reconoce a los extranjeros el derecho a entrar en el territorio de un Estado parte ni de residir en él. En principio, corresponde al Estado decidir quién ha de admitir en su territorio. Las excepciones es cuando se plantean consideraciones que implican la no discriminación, la prohibición de trato inhumano y el respeto a la vida de la familia. Esto es, por lo tanto, una interpretación que arroja más luz sobre normas que son bastante ambiguas a veces. Pero si ya vamos a tratados más específicos, es decir, si salimos de la Carta Internacional de los Derechos Humanos y nos vamos a tratados específicos dentro del derecho de extranjería, asilo, refugio, nos encontramos con un tratado que es muy, muy beneficioso para las personas migrantes y que precisamente por eso no ha sido apenas ratificado por los países europeos, México sí lo ha ratificado, que es la Convención sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y los miembros de sus familias, firmado en el año 1990, cuyo artículo 79 establece ya con bastante claridad que nada de lo dispuesto en esta convención afectará al derecho de cada Estado parte a establecer los criterios que rijan la admisión de los trabajadores migratorios y de sus familiares. Y luego sí nos dice que el derecho de salida de cualquier Estado, incluso del propio, sí se contempla a favor de los trabajadores migrantes en el artículo 8 de este tratado internacional. Es decir, que este tratado internacional no está cuestionando que las decisiones en torno a qué personas pueden entrar en el territorio y cómo se pueden mover cuando son no nacionales forma parte de la soberanía interna de cada Estado. Si además recurrimos a un pacto que es relativamente reciente, que es el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular del año 2018, aunque se denomina pacto, no es un tratado internacional, es un acuerdo intergubernamental, pero tiene el mérito de que ha podido reunir a la mayor parte de la comunidad internacional para fijar algunos puntos de acuerdo en torno a la materia migratoria, sin ser un tratado vinculante. Pues este pacto mundial sigue sin cuestionar que dentro de la materia migratoria, en el corazón de esta materia, no se cuestiona la soberanía nacional que corresponde a cada Estado. De hecho, el Pacto Mundial reafirma que los Estados tienen el derecho soberano a determinar su propia política migratoria y la prerrogativa de regular la migración dentro de su jurisdicción de conformidad con el derecho internacional. Dentro de su jurisdicción soberana, los Estados pueden distinguir entre estatus migratorio regular e irregular, aunque por supuesto lo que no se cuestiona es que estas políticas migratorias que son implementadas y diseñadas conforme a la soberanía interna de cada Estado, tienen que ser respetuosas con los derechos humanos de todas las personas, por supuesto de las personas migrantes. Bien, es decir, que si después de hacer este recorrido muy rápido a través de las normas principales del derecho internacional de los derechos humanos, tanto las generales como las específicas aplicables a esta materia, nos encontramos con la misma historia, que el derecho a migrar solamente se reconoce en su faceta de derecho a emigrar, no en la faceta correlativa de inmigrar. Y si exploran los sistemas regionales, sobre todo los más importantes, el sistema del Consejo de Europa y el sistema interamericano, nos encontramos con la misma situación. De hecho, en el sistema interamericano, tanto la Declaración Americana como la Convención Americana reconocen este derecho y concretamente la Declaración Americana lo reconoce en el artículo 22, que ahí le he puesto transcrito, y esta redacción es bastante similar en esta materia a la del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, porque establece que toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y a residir en él con sujeción a las disposiciones legales. Es decir, que si de nuevo diseccionamos la titularidad activa, toda persona que se halla legalmente en el territorio de un Estado son siempre los nacionales y aquellas personas extranjeras migrantes que cumplan con los requisitos internos establecidos legalmente por cada Estado receptor. Es decir, que no cuestiona que cada Estado receptor tiene soberanía para regular esta materia.
Y si descendemos a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en muchos casos, ahí les he puesto el asunto Vélez-Lor versus Panamá, la Corte Interamericana dice lo que otros muchos tribunales internacionales repiten constantemente, que dice que en el ejercicio de su facultad de fijar políticas migratorias, los estados pueden establecer mecanismos para controlar el ingreso a su territorio y salida de él con respecto a personas que no sean nacionales, es decir, que no están cuestionando que esta es una materia reservada a la soberanía interna de cada Estado. Que no aparezca reconocido el derecho a inmigrar dentro del derecho internacional de los derechos humanos no significa que esté prohibido, simplemente que es una faceta que queda reservada a la soberanía interna de cada Estado. Por lo tanto, si un Estado decide conceder el derecho a migrar de forma universal, incluyendo el derecho a inmigrar, puede hacerlo, no sería contrario al derecho internacional de los derechos humanos, porque sería un estándar superior al estándar mínimo que marca el derecho internacional de los derechos humanos. Pero lo que estamos viendo es que el sistema internacional sigue asumiendo que la inmigración constituye una faceta íntimamente vinculada a la soberanía nacional del Estado receptor. Bien, ¿qué ocurre si ahora incursionamos con esta misma pregunta? Podemos deducir un derecho a migrar, pero ahora dentro del derecho constitucional mexicano, bueno, pues la norma de partida, la norma esencial de esta materia, de nuevo, es aquella norma que consagra la libertad circulatoria y que está en el artículo 11. Este artículo ha sido objeto de 2 reformas constitucionales. En la última de ellas se introdujo el derecho de asilo dentro de la Constitución, ya estaba a nivel legal. Y esta es una norma que, si la comparamos con otras normas del derecho comparado, y por eso les he puesto ahí abajo el artículo 19 de la Constitución española, que es mi país de origen, vemos que es una norma extraordinariamente generosa, porque establece que toda persona, por lo tanto, tanto nacionales como extranjeros, tiene derecho de entrar en la República, salir de ella, viajar por el territorio, mudar de residencia, las distintas facetas que veíamos que incluía el contenido de este derecho, sin necesidad de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes, y que el ejercicio de este derecho estará subordinado y, por lo tanto, puede ser limitado, y ahí voy directamente a la parte subrayada, estará subordinado a las facultades de la autoridad migratoria en esta materia, es decir, que es un derecho que puede ser limitado, en este caso, por la autoridad migratoria y por una serie, lo que toca las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República. Es decir, que esta es una norma mucho más generosa que las que hemos visto previamente en el derecho internacional de los derechos humanos. Y si, por ejemplo, lo comparamos con el artículo 19 de la Constitución española, es un derecho que se reconoce solamente a favor de los españoles. Establece claramente los españoles, por lo tanto los nacionales, tienen derecho a elegir libremente su residencia, a circular por el territorio nacional, pero la realidad es que esta es una norma que ha sido abierta a través de la interpretación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque para estar en consonancia con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que reconoce este derecho también a los extranjeros regulares, ha sido abierta por interpretación judicial. Pero lo que intento sobre todo decirles es que la Constitución mexicana tiene una norma extraordinariamente generosa que es difícil de ver en otros países industrializados. De hecho, es una norma que, si la analizamos minuciosamente, está alejada de la realidad, porque la realidad es que cuando cualquier persona, nacionales y extranjeros, entramos en territorio mexicano, tenemos que exhibir documentos, el pasaporte o el documento de identidad. Es decir, que es algo que está alejado de la realidad por la época en que se formuló. ¿Qué es lo que dice la doctrina al interpretar el artículo 11 de la Constitución mexicana? La doctrina dice que para interpretarlo con rigor tenemos de nuevo que recurrir a esta distinción de las 2 facetas de las que partíamos antes. Por un lado, existe una libertad de tránsito interna, y en esta libertad de tránsito interna, es decir, cuando nos movemos libremente dentro del territorio nacional y dentro de ese territorio podemos mudar de residencia, ahí no cabe la exigencia de requisitos documentales. Es decir, que la libertad de tránsito interna no podría ser condicionada, salvo lo que establezcan las leyes de migración en la materia, y sin embargo sí es posible exigir documentación oficial para el ejercicio de la libertad de tránsito internacional, como ocurre en cualquier país del mundo, incluyendo para los nacionales cuando entran en su propio territorio. Esto es un poco para una interpretación doctrinal que nos permita conciliar una redacción que entonces haría imposible que te exijan el pasaporte al entrar en el territorio mexicano. Bien, ¿qué ocurre si de las... Voy a ver no sé cómo voy de tiempo. Bueno, voy a ir un poquito. ¿Qué ocurre si de esta norma constitucional
descendemos a la ley. Pues bueno, antes de descender, lo que podríamos deducir es que del artículo 11 de la Constitución mexicana sí podríamos deducir un hipotético derecho a migrar, pero condicionado a los requisitos que establezcan las leyes internas, la ley de migración en este caso. ¿Qué es lo que establece la ley de migración? Pues la ley de migración empieza con una declaración muy generosa de derechos y el artículo 7º consagra la libertad circulatoria con una dicción, es decir, con una redacción muy similar a la Constitución mexicana, pero la trampa es que después del artículo 7º empiezan muchos artículos que comienzan a restringir el derecho hasta prácticamente anularlo, y ahora lo vamos a ver. ¿Cuáles serían las restricciones más habituales para el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito, sobre todo cuando hablamos de inmigrantes en condición irregular, que serían aquellos cuya titularidad activa sería más cuestionada? ¿Qué ocurre? Pues bueno, la ley de migración habilita al Instituto Nacional de Migración para realizar una serie de acciones que son de control. Estas tienen lugar en puestos de tránsito internacional, por lo tanto afectarían a la libertad de tránsito interestatal o internacional, y también permite hacer visitas de verificación para confirmar la veracidad de los datos que proporcionan las personas en los trámites migratorios o cuando se advierta que ha expirado la vigencia de una condición de estancia de un extranjero, y además permite hacer revisiones migratorias, que son aquellas que están realizándose dentro del territorio nacional y que por lo tanto afectan a la libertad de tránsito interna. Y piensen lo que decía la doctrina, tal y como está la Constitución mexicana, la libertad de tránsito interna debería ser incondicionada. Bien, pues los procedimientos de revisión migratoria son aquellos en donde se ponen retenes a lo largo del territorio nacional para comprobar que los extranjeros se encuentran en situación migratoria irregular. Si no pueden documentar, acreditar que están en una situación migratoria regular, lo que ocurre es que esta persona es alojada o presentada, y aquí lo pongo entre comillas, en una estación migratoria o en lugares habilitados para ello. ¿Qué ocurre? Que estas presentaciones realmente son detenciones de carácter administrativo, porque entrar en territorio mexicano sin cumplir los requisitos legales internos fue algo que fue despenalizado por la ley previa a la ley de migración y por lo tanto actualmente no constituye un delito, constituye un mero ilícito administrativo. Y tal y como establece la ley de migración, la presentación de extranjeros es aquella medida dictada por el Instituto Nacional de Migración mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero que no puede acreditar su situación migratoria para la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno mientras se acredita esa situación. Bien, en la práctica, la presentación de extranjeros no solamente la realiza el Instituto Nacional de Migración, sino por supuesto también la Guardia Nacional, cuya habilitación es también muy cuestionable. Pues bien, ¿cuál sería la práctica administrativa o la política migratoria en presencia de flujos irregulares? Pues lo que ocurre es que estamos en un país con una política migratoria de contención cada vez más fuerte y donde están implementándose cada vez mayores acciones, sobre todo de revisión migratoria dentro del territorio nacional. Yo vivo en Chiapas y si uno va por las carreteras de Chiapas, claro, Tapachula es el punto de entrada terrestre más importante en la frontera sur, si uno va por las carreteras de Chiapas, están constantemente poniéndose en práctica acciones de revisión migratoria. Bien, quedan por supuesto excluidos los supuestos de solicitud de la condición de refugiado que exigen la aplicación del principio de no devolución. Aquellas personas que solicitan refugio son aquellas que tienen fundados temores de persecución por una serie de causas que ponen en peligro su vida, su libertad y su seguridad, y por ello no pueden ser devueltas a sus países de origen, y este es el pilar estructural del derecho de asilo y refugio, a diferencia de lo que sucede con el derecho migratorio. Bien, si de nuevo acudimos al Comité de Derechos Humanos para interpretar la libertad circulatoria del artículo 12, establece que las limitaciones previsibles que pueden imponerse a los derechos protegidos, es decir, a la libertad de tránsito, no deben anular el principio de la libertad de circulación, o dicho de forma más sencilla, que las limitaciones deben ser excepcionales, por pura lógica, no pueden ser la norma. Pero si contrastamos la norma constitucional mexicana, el artículo 11, con la ley de migración, sobre todo en las políticas de revisión migratoria, lo que vemos es que la libertad de tránsito interno se encuentra absolutamente restringida y además en la mayor parte de los procesos de presentación, lo que suele ocurrir, salvo que sean niños o familias con niños, es que las personas son revueltas a sus países de origen, es decir, que son deportadas, lo cual supondría la anulación del derecho.
¿Qué podríamos entonces deducir aquí? Pues que el artículo 11, que es extraordinariamente generoso, se está convirtiendo en pura retórica constitucional, sobre todo como consecuencia de la imposición constante de retenes administrativos, que son acciones de revisión migratoria. Y por lo tanto, lo que tendríamos es que reformar la ley de migración para que fuera ajustada al artículo 11 constitucional y que las limitaciones que sí son permisibles sean la excepción y no sean la norma. Porque de lo contrario, aplicando la teoría de los derechos fundamentales, estaríamos anulando el contenido esencial del derecho. Bien, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en esta materia yo les comentaba al principio que hace años apenas intervenía, pero ahora está bastante con casos muy buenos, y en un caso relativamente reciente del año 2019, que además era un caso muy interesante porque era un caso que tuvo lugar, se inició en Chiapas, había 4 personas mexicanas pertenecientes a una comunidad indígena, viajaban en un camión rumbo a un estado del norte de la República, eran jornaleros y fueron interceptadas por agentes del Instituto Nacional de Migración, quienes les pidieron la documentación, aunque estas personas les dieron sus documentos mexicanos. Migración pensó que no eran mexicanos, que eran guatemaltecos y que sus documentos eran falsos, por lo tanto no tuvo en cuenta sus documentos de identidad que eran nacionales. Estas personas promovieron juicio de amparo en contra de varios artículos de la ley de migración, concretamente en contra de la facultad de revisión migratoria, y le dio la oportunidad a la Suprema Corte de emitir una sentencia bastante buena, donde hace un buen uso del test de proporcionalidad, porque dice la Suprema Corte, en buena lógica, para limitar la libertad de tránsito existen acciones menos onerosas, es decir, menos graves para el ejercicio del derecho, que la revisión migratoria que afecta a la libertad de tránsito interno. Entonces, considerando tanto la libertad de tránsito como el derecho a la igualdad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el procedimiento de revisión migratoria es inconstitucional porque afecta al núcleo esencial de la libertad de tránsito y porque además se aplica normalmente de forma muy estereotipada, es decir, no hay parámetros objetivos para llevar a cabo estas revisiones y muchas veces los agentes de migración, cuando no la Guardia Nacional, tienen en cuenta el aspecto de las personas para tomar decisiones que afectan de forma directa e inmediata a la libertad de tránsito. Bien, también la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó los plazos de detención, es decir, este alojamiento o presentación, entre comillas, de personas extranjeras, que la ley de migración autorizaba un plazo general de 16 días hábiles y excepcionalmente las personas podían estar detenidas, es decir, léase, o sea, detenidas de forma administrativa, algo contrario a la libertad personal, hasta un máximo de 60 días hábiles. Pero si contrastamos los plazos que establece la Constitución para poder detener personas, concretamente el arresto administrativo, en la Constitución mexicana, artículo 21, tiene un plazo máximo de 36 horas. Entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo una interpretación sistemática de la Constitución, declaró la inconstitucionalidad de estos plazos de presentación de personas migrantes porque son absolutamente exorbitantes, estableciendo que el Instituto Nacional de Migración tenía un máximo de 36 horas para resolver el procedimiento migratorio de la persona extranjera, tras lo cual, si no logra resolverlo, la persona tiene que ser puesta automáticamente en libertad. Tiene que salir de las estaciones migratorias, que además son espacios que habitualmente están hacinados y con malas condiciones de higiene. Bien, si vemos ahora, bueno, aquí yo creo que creo que ya me ha pasado de tiempo, tenía más material, pero yo creo que lo puedo dejar así para no sobrecargarles tanto, como tú me digas, Luis Manuel, porque veo que ya llevo 45 minutos. Entonces yo creo que lo más importante, ya lo he dicho, tenía algunas otras consideraciones, lo que les he puesto ahí son las cifras de migración irregular en México, pero esto es absolutamente cuestionable, no hay forma de tener cifras fiables en materia de migración irregular, y lo único que tenemos son las cifras de eventos realizados por la autoridad migratoria, y muchas veces una misma persona tiene varios eventos ante la autoridad migratoria, pero lo que vemos aquí es que desde el año 2017 hasta la actualidad las cifras de eventos, es decir, de migrantes irregulares, han crecido muchísimo, salvo en el año 2020, que fue por la pandemia COVID, que es el único año que baja. Si vemos hasta el año actual, incluso el 2024, lo que va de año ya se ha superado las cifras del 2023. Es decir, que estamos ante cifras cada vez más altas de personas en situación
irregular que son interceptados por el Instituto Nacional de Migración, lo que significa que las cifras reales son mucho mayores porque hay otras muchas personas que no son interceptadas por el Instituto Nacional de Migración. Bueno, yo creo, tenía aquí más consideraciones, pero yo creo que puede ser un poco excesivo por los tiempos. Lo más importante que era analizar la libertad de tránsito y cómo este derecho fundamental estaba siendo restringido de forma desproporcionada, y así lo ha visto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues bueno, son pronunciamientos bastante buenos y lo voy a dejar aquí para no hablar de más y que pueda haber un poco de diálogo, pueda responder preguntas o inquietudes o pueda escucharles simplemente. Muchas gracias por su tiempo y su atención y soy muy consciente de que me pasé de tiempo, me pasa siempre, Luis Manuel, lo siento, en fin. Así que las inquietudes que tengan... Pero muchísimas Sí, gracias por su exposición, sin por duda favor. magnífica. Doctora, Les compartí en el chat también el link para que registren su asistencia y sin más vamos a dar inicio a las preguntas. Comenzamos con Alfonso Aranda. gracias, doctor. Gracias, doctora. Me parece extremadamente interesante lo que dice, doctora, y me ha tocado vivir precisamente en el transporte del día y en la labor, como la Guardia Nacional, incluso ya estamos hablando de un elemento castrense, porque al fin y al cabo lo es, auxilia al Instituto Nacional de Migración, y me tocó ver, no en el camión que yo iba, pero pararon el camión, el ETN, y de otro ETN que iba enfrente bajaron personas por no traer INE. Ya no estamos hablando si eran o no, el simplemente hecho de no traer INE, de no traer una licencia o algo que los acreditara como mexicanos, imagínense, los pusieron a disposición de una camioneta que lo único que tiene son asientos, lo digo por las condiciones climatológicas que estamos viviendo y el estado de indefensión que ellos tienen ante una autoridad que, como usted está exponiendo, está violando prácticamente todo lo que es la convencionalidad, la Constitución y los derechos humanos. Eso me parece muy interesante lo que usted comenta, porque me tocó como compañero de camión un elemento del ejército que por respeto no digo a qué pertenece, pero me dice, es que así le hacen, vas en carretera y nada más, perdón por la expresión, no pareces no parecer mexicano, o sea, tienes la pinta de cualquier otro lado y vas para adentro, Sí. pero también estamos ante una discriminación selectiva, sobre todo en materia económica, porque no estamos viendo que estos movimientos antimigratorios y violatorios de derechos se den en colonias con un poder adquisitivo más alto, y pongo el ejemplo de San Miguel de Allende. Y quería saber qué opina de eso, doctora, que estamos en una discriminación selectiva ante lo que estamos viviendo ahorita como la violación de los derechos de los migrantes. Sí, de hecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se basó en dos derechos fundamentales para dictaminar la inconstitucionalidad de los procedimientos de revisión migratoria, que era, en primer lugar, la igualdad en su faceta de prohibición de discriminación, porque efectivamente estos controles se están haciendo muchas veces por una visión estereotipada de las personas. Tú pareces nacional. ¿Y cómo pareces nacional? O sea, es decir, al final son puros estereotipos. Entonces estoy totalmente de acuerdo. A mí lo que me parece más grave, porque esto pasa en muchos países del mundo, no solamente aquí, es que estas prácticas son absolutamente contrarias al artículo 11 de la Constitución mexicana. Es decir, si esta práctica la comparamos con el artículo 19 de la Constitución de mi país, España, pues podría ser legítima, pero aquí no puede ser porque la Constitución mexicana está consagrando una libertad de tránsito absolutamente generosa, sobre todo en el ámbito interno. Y claro que admite restricciones a cualquier derecho fundamental, tiene restricciones, pero las restricciones no pueden superar y al final anular el contenido del derecho. Entonces, claro, tú dices una cosa que realmente, Alfonso, está bastante estudiada. Al final no nos incomodan cualquier migrante, nos incomoda el inmigrante o al Estado mexicano o a cualquier Estado receptor, sobre todo cuando tiene flujos elevados, lo que le incomoda o lo que se cuestiona es la presencia de las personas pobres. Entonces, claro, esto hay una filósofa española que se llama Adela Cortina y lo tiene muy estudiado. Ella lo que dice es, realmente no nos da miedo la migración, lo que nos da miedo es el migrante pobre y por eso ella habla de aporofobia. Miedo a los pobres, miedo a que lo tiene mal. Porque si tú eres lo que tú decías, si tú eres una persona que viene con dinero y que vienes a comprar tu casa y jubilarte en San Miguel de Allende no vas a tener tantos problemas. Entonces, claro, al final, y esto lo estamos viendo, de hecho México es un país bastante generoso si lo comparamos con otros países y más con la Unión Europea,
Lo que estamos viendo es que cuando vienen cifras de migración elevadas, se activa lo peor del ser humano, también se activa lo mejor simultáneamente, y que efectivamente hay un proceso de aporofobia. El Estado receptor se hace muy selectivo, todas las leyes de migración suelen ser selectivas, y al final los criterios son criterios de selección básicamente económica. Suena mal, pero es así. Está estudiado. Sí, estoy totalmente de acuerdo, Alfonso. Y sobre todo por la dicción del artículo 11 de la Constitución mexicana. Yo, antes de que salieran estas sentencias de la Suprema Corte, en uno de los artículos que les di para leer, yo dije que era tan grave esta ausencia de coherencia entre el artículo 11 constitucional y la práctica administrativa migratoria, que solamente había dos soluciones. O bien la ideal, que era reformar la ley de migración para hacerla compatible con la Constitución mexicana, o la no tan ideal, que era reformar la Constitución mexicana y al menos estar en un Estado de Derecho serio. Entonces, afortunadamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha intervenido con una sentencia que además hace un buen ejercicio del test de proporcionalidad. Se puede leer porque está bien argumentado. Había más preguntas por ahí, no sé quién estaba antes, si David o Javier. Sí, continuamos con David, por favor. David, adelante. No lo Sí. escuchamos, creo No que te no tiene escuchamos. activado su audio. Ah, perfecto. Una disculpa, no escuché. Muy buenas tardes, doctora. Un gusto saludar nuevamente. Sí. Y un privilegio que forme parte de mi comité sinodal. Dos cuestiones, bueno, tres. La primera, los efectos de la securitización y las restricciones fronteras en México y en Centroamérica en razón de Estados Unidos. ¿Qué tanto nos está afectando? Esa sería la primera. La segunda, el día de ayer precisamente me encontraba yo de viaje y algo que comentó el compañero anterior. Sí es cierto, venía yo en el autobús pasando a la caseta de Cuitláhuac, Veracruz, el estado de Veracruz, y había un retén de la Fuerza Civil con personal del INAMI, y detuvieron a un transporte que aparentemente es un transporte de turistas, ¿no? De esos que hacen movimiento de turistas, y estaban haciendo una inspección. El artículo 16 constitucional nos habla sobre la garantía de seguridad jurídica y también nos habla del derecho a la molestia, del derecho a no ser molestado, ¿no? Uno puede ser acusado de su persona. ¿Hasta dónde llega hasta dónde llega el Estado mexicano al hacer este tipo de inspecciones, que lo tienen regulado en la ley de migración, afectar la seguridad de la persona, el derecho a no ser molestado cuando el INAMI o la Guardia Nacional detienen a un vehículo o detienen a una camioneta o detienen a un transporte de turistas para hacer una inspección, asegurando por el temor de que en vez de ser turistas, estos sean migrantes, ¿no? Que vengan de Centroamérica, porque se ha demostrado que muchas veces este tipo de personas utilizan ese tipo de vehículos, transportes para poder trasladarse de un punto a otro. Y la tercera pregunta, doctora, Adela Cortina habla sobre el miedo a la pobreza, ¿sí? Pero también hace un contraste de pobrezas a pobrezas, ¿no? En una de sus conferencias que brindó en Salamanca. ¿Hasta qué grado nosotros tenemos ese miedo a la pobreza de la migración cuando nosotros formamos parte de un Estado subdesarrollado, ¿no? Independientemente de que tenemos el privilegio de hacer negociaciones con primeras potencias como Estados Unidos y algunas potencias de Europa? Es cuanto, doctora. Muchísimas gracias y un abrazo fuerte. Muchas gracias por tus preguntas, David. Son preguntas gigantescas, muy, muy buenas, pero que exigiría mucho tiempo. Voy a intentar resumir, pero son todas muy buenas. La primera, efectos de la securitización de las fronteras. Bueno, primero, dentro del sistema interamericano, tanto la Comisión Americana como la Corte han dicho ya por activa y por pasiva que los sistemas de seguridad y de vigilancia de personas migrantes tienen que ser sistemas que no sean castrenses, es decir, que estén a cargo de servicio civil, es decir, no de personas civiles y no de elementos del ejército. La Guardia Nacional es un cuerpo castrense, es decir, que primero lo que estamos haciendo sería algo inconvencional, porque estamos dejando estas cuestiones como si fueran auténticamente de seguridad pública, pero hay un elemento de seguridad humana que no se está teniendo en cuenta.
¿Cuáles serían los efectos de la securitización? Pues hay países que llevan más años que nosotros recibiendo flujos muy elevados y ahí se ve todavía más que en nosotros. ¿En nosotros qué se ve? Pues que las rutas son cada vez más peligrosas, las personas van a cambiar de ruta y por lo tanto se van a poner todavía más en riesgo en un país como México, que es extremadamente peligroso en esta materia. Va a haber más negocio ilícito, de tráfico ilícito de personas, de los llamados polleros. Además, vamos a tener mayor vulnerabilidad de las personas migrantes y lo que se sabe es que no reducimos las cifras de inmigración irregular. Es decir, eso ya se sabe. El hecho de que tengamos políticas de contención y que hagamos a las personas cada vez más difícil migrar no significa que las personas no migren, sino que lo van a hacer en peores condiciones, se van a exponer más. Esta es la parte más paradójica de todo. Pero en cualquier caso, este sistema no solamente de seguridad, sino que además las fronteras se están externalizando, es decir, dejamos cada vez que países lejanos controlen las fronteras propias, es decir, ponemos los controles cada vez más lejos. Esto es algo que sería inconvencional, pero que se está haciendo. Segunda pregunta. Claro, tú hablas del derecho a no ser molestado del artículo 16, pero es que en el artículo 16 está una garantía esencial de los derechos fundamentales, que es la reserva de ley. Si hay una molestia sobre un derecho fundamental, esta tiene que ser a través de una ley que no sea inconstitucional, obviamente, que no tenga partes constitucionales. Claro que cualquier derecho exige cierto grado de perturbación o molestia, pero lo que no se vale es que la molestia sea tan elevada que anule el contenido del derecho, que es lo que finalmente ha dicho la Suprema Corte de la Justicia de la Nación en materia de revisión migratoria. Entonces, la respuesta sería sí que cabe molestias en los derechos, ningún derecho es absoluto y mucho menos la libertad circulatoria, que es un derecho que se puede suspender en épocas de emergencia constitucional. Hay otros derechos como la vida, la prohibición de la tortura, que serían absolutamente inderogables. Entonces, claro que se puede limitar, pero las limitaciones, en primer lugar, tienen que ser a través de vía legal. Y segunda, claro, que esta ley no tenga vicios de inconstitucionalidad. La actual lo tiene. Y tercera pregunta, hablabas de los tipos de pobreza y cómo lo puede percibir México. Yo pienso que todavía en México estamos en pleno laboratorio. El riesgo que tenemos es que si van las cosas así y siguen las cifras incrementándose mucho, dentro de 10 años podamos tener ya elementos muy xenófobos, no solamente entre la población, sino incluso que tengamos partidos políticos xenófobos, cosa que todavía no tenemos. Entonces, yo creo que estamos en plena fase de experimentación. Primero, ya se sabe que México ya es un país de inmigración, sigue siendo un país de tránsito, sigue siendo un país expulsor, sigue siendo un país de retorno, porque cada vez hay más retornos de los nacionales, pero ya somos un país de inmigración. La Organización Internacional de las Migraciones hace muchas encuestas, igual que otros muchos organismos internacionales, pero hace una cosa que se llama la matriz de desplazamiento, DMT en inglés, DMT, y hace muchas encuestas a muchas personas y cada vez la intención de permanecer de las personas es cada vez más amplia, es decir, que ya entran en el país y ahora son menos los que piensan en llegar al sueño americano, que se sigue pensando, cada vez más piensan en México como un país de destino, como un país para construir sus vidas. Entonces, esto es algo bueno, pero que a la larga, sobre todo si la población local empieza a tener miedo y sobre todo si surgen partidos políticos que saquen un rédito electoral del miedo, podemos tener partidos xenófobos. Y si vemos, por ejemplo, la situación en la Unión Europea, la extrema derecha está creciendo como la espuma en mi propio país. Es decir, que es algo que sería impensable. Y la extrema derecha juega políticamente con el miedo a la inmigración. Es eso. Entonces, yo creo que todavía no puedo responder a tu pregunta. Siento que ahora México es un país bastante generoso y si hablas con las personas, hay algunas, por ejemplo, en Tapachula, que ya sienten la molestia, ya dicen que son demasiados, pero es verdad que está mal distribuido y que Tapachula muchas veces se ha convertido en una ciudad tapón, una ciudad, hay autores que dicen que es una cárcel a cielo abierto y ahora Migración está intentando descongestionarla. Entonces, si uno va a Tapachula, ya puede percibir ciertas actitudes xenófobas en la población, no en todos, en una población que estaba muy, muy acostumbrada a un fenómeno de migración estructural, porque esto no es nuevo. Entonces yo pienso que hay que esperar más, pero que el riesgo que tenemos es que nos pase algo similar a los países de la Unión Europea, que surjan partidos de extrema derecha que saquen un gran rédito electoral de esta materia. Ese sería el gran riesgo. Todavía no lo tenemos, afortunadamente. Necesitamos más tiempo, yo pienso. Doctora, usted hace rato manifestaba sobre la cuestión de la militarización. Brevemente, no sé qué opina. Durante las campañas, en uno de estos debates presidenciales,
entrevistaron a Arturo Saldívar, presidente en retiro, expresidente de la Suprema Corte, y cuando le hicieron la pregunta en temas de migración, de que el Estado mexicano se encontraba militarizando al Instituto Nacional de Migración, colocando en sus puestos delegacionales almirantes, vicealmirantes en retiro, él dijo que no cuadraba la militarización en el Instituto Nacional de Migración, ni que se estaba militarizando las fuerzas migratorias. Y él decía que se apegaba en cuestión de lo que manejaba la Corte Interamericana de Violencia, no recuerdo en este momento, en el que dice que la militarización es únicamente cuando es en razón de la defensa nacional y cuando se colocan puestos del INAMI en razón de exmilitares y la fuerza de la Guardia Civil, no se está haciendo la defensa nacional, únicamente se está colocando puestos estratégicos para el control regulatorio, pero no por la defensa, y por tanto no se apega a la militarización. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, yo pienso que la Guardia Nacional está militarizada, clarísimamente, por la composición de la Guardia Nacional y son los cuerpos de mando y por dónde viene, y el Instituto Nacional de Migración va para allá. No está tan militarizado, pero probablemente termine estándolo. Y eso es algo que está en contra de los estándares de la Convención Interamericana. Eso sería mi opinión, para ir un poco rápido, porque el tema da para mucho, porque en otras cuestiones, no solamente en migración, también México se está militarizando y eso es extremadamente grave, que nos estemos acostumbrando a que el ejército esté por la calle cuando no la Guardia Nacional. Eso está extraordinariamente grave. Pero sí, mi opinión es que vamos para allá. Creo que había más Gracias, preguntas doctora. por aquí. Sí, ¿Había más preguntas por tenemos aquí? nuevamente a ¿Sí? Alfonso. A ver, adelante, seamos muy puntuales, por favor. Doctora, muy rápido, me interesó mucho lo que dijo el compañero y usted, sobre todo por los puntos importantes de la militarización y de una ley que está siendo anticonstitucional, incluso no se ha llegado a atacar a través de la Suprema Corte, ni siquiera por facultad de atracción, para que plenamente sea llevada a un estado de estudio por parte de la misma. Y sobre todo porque tampoco se ven los puestos que ya coincidimos el compañero en dos estados diferentes, una vigilancia por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que le corresponde por competencia, para que vigile que hay cuerpos castrenses atacando los derechos de los migrantes y de los nacionales, porque al final el hecho de que nos revisen por revisarnos es un atacar derechos nacionales. Y también de que cualquier persona que ingrese al territorio constitucional, cualquier persona tiene todos los derechos, y lo dice nuestra Constitución. Entonces, ¿qué opina de cuál es el camino de México que debe seguir para atacar estas violaciones que existen en esta ley, para que ninguna persona, venga de donde venga, se le violen los derechos, porque no puede haber excepción a un derecho? Gracias, Bueno, doctora. primero matizar algo, Alfonso. Es verdad que el artículo primero constitucional tiene un marco muy generoso y que ese marco tiene un principio de equiparación entre nacionales y extranjeros, pero la realidad es que los extranjeros no tienen los mismos derechos que los nacionales, ni en México ni en ningún país del mundo. Para empezar, yo misma soy extranjera y no puedo votar, y eso es una exclusión obvia. Es decir, quiero decir que no, esa es una realidad que no está equiparada, que cada vez hay una mayor equiparación entre nacionales y extranjeros, es realidad. Pero que el cuadro de derechos no es igual, eso también es una realidad. La otra parte de la pregunta no recuerdo bien, pero ¿qué opino? Pues creo que te diría lo mismo que Alfonso, que estamos alejándonos de los estándares convencionales que establece la Corte Interamericana. También opino que esta es una materia muy complicada. Yo no creo que haya una receta mágica. Es decir, imagínate, yo he oído a muchas personas decir que tendría que haber una entrada universal. Eso también sería muy problemático, afectaríamos a terceros países. Yo pienso que esta es una materia muy compleja, y lo que sí estoy segura es que es una materia tan compleja que no se puede resolver solamente a través de los recursos de un Estado-nación. Necesitamos convenios entre países y políticas migratorias comunes, sobre todo cuando hay intereses comunes. El problema, de nuevo, es que el ejemplo que tenemos, que es la Unión Europea, que ya tiene, de hecho, en la Unión Europea, la migración ya no es una competencia de la soberanía nacional, es lo que se llama una competencia compartida con las instituciones comunitarias, ¿vale? Es decir, que no se marca desde dentro del Estado, muchas cosas las marcan las instituciones de la Unión Europea, pero claro, el ejemplo que tenemos ahí son de políticas de mucha contención. Es decir, que ahí tenemos un ejemplo que a lo mejor no es un gran ejemplo, porque estamos en una Europa fortaleza, pero lo que yo sí tengo claro es que esta es una materia muy complicada, que no podemos hablar de blancos ni negros, que hay que hacer muchas negociaciones y que lo ideal sería que aquellos países
que tienen intereses comunes, las afrentan con políticas comunes. Riesgo de estas políticas comunes, que se convierten todavía más restrictivas que las de cada nación. Ese es el riesgo que hemos visto en la Unión Europea, que es el ejemplo que tenemos en esta materia. ¿Sí? El ejemplo, yo no sería un buen ejemplo en este caso, pero sí siento que esta es una materia, y lo dice clarísimamente el Pacto Mundial para una Migración Ordenada, Segura y Regular, esta es una materia que exige de la cooperación internacional. Es más, debería exigir de fórmulas que vayan más allá de la cooperación internacional, porque la cooperación internacional es muy lenta dentro del derecho internacional público. Exigiría políticas comunes, pero ahí hay un riesgo también, que sean todavía más perversas o más restrictivas que las de un país individual. Pero que necesitamos políticas comunes, sí. Necesitamos recursos comunes, sí. Y además tenemos que no olvidar que aquí hay una causa exógena. Algo está haciendo más un país de origen, o muchos, para que esté expulsando a sus nacionales. ¿Sí? Pero también tenemos muchos problemas de seguridad en México que hace que se expulsen a nuestros nacionales. De hecho, ya tenemos el derecho de piso dentro de México, que es uno de los grandes causas que está haciendo que las personas salgan de sus países de origen. Es decir, y luego alguien decía una cosa muy buena, no sé si era David o Alfonso. Es que, claro, México es un país con mucha pobreza y si, por ejemplo, nos instalamos en Chiapas, somos la segunda entidad federativa más pobre de México. Lo que sí se sabe es que los migrantes entran en competición con las capas más desfavorecidas, que son las que están viendo el impacto de ahí, les dan recursos, es la típica que se ve sobre todo en la Unión Europea, aquí todavía no se ve. Entonces, lo más conflictivo a efectos de manejar para el Estado receptor es que, claro, con Carlos Slim no le van a quitar nada, entre comillas, o Carlos Slim no va a percibir que le quiten nada, mientras que las capas más favorecidas sí pueden percibir, porque además hay un miedo que está siendo instrumentalizado de forma interesada, pero quienes pueden entrar en competición, entre comillas, o quienes pueden verse, digamos, como más amenazados son las capas más desfavorecidas. Entonces, claro, aquí tenemos muchos retos realmente, pero esta no es una materia sencilla, para nada. No hay fórmulas mágicas desde mi punto de vista. Gracias, doctora. Y si alguien nos cuenta una fórmula mágica, tenemos que huir, porque estamos en algo de blanco y negro y aquí hay un montón de matices. No sé si respondí, es muy difícil la respuesta. Gracias, Sí, doctora. doctora, muchas gracias. Muy bien, para ir cerrando la sesión, ¿alguien más quisiera hacer una pregunta? No, muy bien. Pues no me queda más que agradecerles su presencia. Sin duda ha sido una intervención bastante nutrida. Agradezco personalmente a la doctora Elisa García por este conocimiento, por esta manifestación y magnífica exposición. Muchas gracias, estimada doctora. Al contrario, gracias a ti por invitarme, Luis Manuel, y a todos los que han tenido la paciencia y la disponibilidad de escucharme. Sé que me pasé un poquito de tiempo y mi intervención era todavía más larga, que bien que la corté, y muchísimas gracias por eso, y además por esta apertura. Las preguntas han sido preguntas muy buenas que yo agradezco. Gracias a todos. Espero verles pronto en las clases. Gracias, gracias también a nuestra coordinadora del posgrado, a Liliana Arcos Mata, y a María Fernanda. Sin duda, una magnífica exposición. Gracias, hasta luego. Nos vemos, cuídense, adiós, gracias a todos.